Crecí en un lugar llamado Marblehead, en la costa norte de Massachusetts. En general, fue un buen lugar para crecer. Jugué mucho béisbol, y mis amigos y yo teníamos un total de 5 playas públicas a las que podíamos ir en bicicleta durante el verano. En términos de la escuela y la vida familiar, todo era relativamente estable para mí. Sin embargo, cuando les digo a las personas con las que trabajo que en realidad tuve una infancia agradable y saludable, apenas pueden creer lo que escuchan. Verás, aunque crecí en Massachusetts, terminé mudándome a Nueva York, y finalmente, a Los Ángeles después de encontrar trabajo como guionista de comedia. No voy a mencionar nombres, porque este relato no trata sobre eso, pero hay ciertos equipos de escritores en los que me he hecho conocido por mi sentido del humor muy oscuro y, a veces, muy sombrío. Todos con los que trabajé en mi primer gran trabajo asumieron que había sufrido algún tipo de tragedia terrible en mi juventud. Algo como perder a uno de mis padres en un accidente automovilístico o haber sido víctima de abusos por parte de sacerdotes solitarios. Así que cuando les conté que, en realidad, mi infancia se parecía más a una pintura de Norman Rockwell que a una película dramática de la tarde, se sorprendieron un poco. Una noche, después del trabajo, uno de los otros guionistas me preguntó de dónde venía mi sentido del humor, si no era el resultado de algún trauma profundo. Al principio, le dije que no estaba seguro. Pero luego, al pensarlo un poco más, recordé algo que sucedió en Marblehead cuando era muy joven, no a mí, sino a otros chicos. No es que desbloqueara algún recuerdo reprimido ni nada por el estilo, más bien, me di cuenta de que tal vez había subestimado el impacto que tuvo en mi mente. Recuerdo cómo se rió cuando dije, bueno, en realidad hubo una vez cuando. Porque para él era como, aquí viene el trauma reprimido. Sé que suena algo oscuro reírse de eso, pero así éramos. Después de las risas, me pidió que le contara la historia que estaba a punto de empezar cuando me interrumpió. Y esto fue lo que le conté. Cuando estaba en 4º grado, había una chica en nuestro vecindario llamada Sara. Era un par de años mayor que nosotros, en 7º o quizás 8º grado, y yo tenía un enorme enamoramiento con ella. Pero en realidad, todos estábamos enamorados de Sara o al menos queríamos ser sus amigos, porque era nada menos que una santa. Era voluntaria en la iglesia local y participaba en varios clubes extracurriculares, pero no era una mojigata. También pasaba tiempo con nosotros, los niños del vecindario, y aunque no éramos exactamente cercanos, era muy divertida. Además, era muy amable, y vaya que lo era. Eso se manifestaba de varias maneras, pero nunca fue más evidente que cuando se hizo amiga del chico nuevo, Bobo. Bobo, cuyo verdadero nombre era algo como Robert o Bobby, apareció en el vecindario cuando yo estaba en 3er grado. Tenía más o menos la misma edad que Sara, así que era 2 o 3 años mayor que yo. Era muy alto y ancho para su edad, así que parecía aún mayor. Pero desde el principio, nos dimos cuenta de que tenía, y lo diré de la manera más delicada posible, dificultades severas de aprendizaje. Supongo que hoy en día sus padres lo habrían llevado a un médico, lo habrían referido a un psicólogo, y tendrían un nombre para lo que sea que tuviera Bobo. Pero en esa época, todos simplemente decíamos que Bobo era un poco lento, o algunas de nuestras madres decían que estaba tocado. Creo que si esto hubiera pasado hoy en día, sus padres habrían estado más pendientes de él, pero en los años 70, sus padres lo dejaban jugar afuera como cualquier otro niño. Cuando lo conocimos, le preguntamos cuál era su nombre, y cuando dijo Bobo, le dijimos, ¿te refieres a Bob o Bobby? Simplemente nos miró con una expresión vacía y dijo, sí, Bobo. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que era un poco diferente, pero no lo tomamos en su contra. Ahora, los niños pueden ser crueles, y puedes apostar que de vez en cuando nos burlábamos de Bobo. Pero no era como si lo excluyéramos ni nada por el estilo. Si Bobo aparecía mientras jugábamos hockey en la calle, no le decíamos que se largara, simplemente lo poníamos de portero y lo veíamos reír cada vez que la pelota golpeaba sus almohadillas o la jaula de su casco. Supongo que él solo estaba feliz de ser incluido, y nosotros estábamos felices de incluirlo. Pero ninguno de nosotros se encariñó tanto con Bobo como lo hizo Sara, y él la adoraba por eso. Al igual que nosotros, Sara debió darse cuenta de que Bobo era un poco lento, y dado que no todos los niños del vecindario eran tan amables como nosotros, Sara asumió la responsabilidad de ser la mejor amiga de Bobo. Siempre que Bobo estaba a punto de meterse en algún problema, Sara aparecía para sacarlo de apuros. Y cada vez que algún matón del vecindario venía a molestarlo, generalmente era Sara quien saltaba en su defensa. Cuando esto sucedió por primera vez, nadie se sorprendió particularmente de que fuera Sara quien tuviera el valor de hacer lo correcto y enfrentarse a los abusones, pero Bobo sí que lo estaba.
No creo que él hubiera tenido antes a alguien que luchara tan fuerte por él, y después de eso, él y Sara eran prácticamente inseparables. Bobo no iba a una escuela regular, así que no era algo de todo el día, todos los días, pero si Sara aparecía para pasar el rato un fin de semana, podías apostar que él estaba cerca. Bobo y su familia se mudaron al vecindario justo después de las vacaciones de 1971-1972, y luego recuerdo que él y Sara se hicieron muy cercanos alrededor del día de San Patricio. A partir de ahí, casi siempre estaban juntos, especialmente durante las vacaciones de verano de 1972. Todos los días, Bobo o estaba pasando el rato con Sara o caminaba por el vecindario preguntando a todos dónde estaba ella. A veces, él pasaba el rato con nosotros si ella no estaba, pero cada vez que aparecía, Bobo se olvidaba de lo que estaba haciendo y la seguía como un cachorrito perdido. Pero luego, 3 cosas importantes sucedieron ese verano. La primera fue la llegada de un chico llamado Jackson. Jackson ya había comenzado la escuela secundaria, y como muchos chicos en Marblehead, tenía un enorme enamoramiento con Sara. Ahora, un paréntesis, supongo que suena como si hubiera una diferencia de edad inadecuada, pero creo que Jackson estaba a punto de cumplir 15 ese verano, y Sara ya había cumplido 13 esa primavera. Así que, aunque este chico era un completo idiota, no era como si tuviera 18 y estuviera intentando salir con chicas de secundaria ni nada por el estilo. De todas formas, Jackson empezó a preguntarle a Sara si quería ir al cine con él, pero ella lo seguía rechazando. Al principio, fue educada, pero Jackson no era el tipo de chico que aceptaba un no por respuesta. Seguía apareciendo, intentando pasar el rato con nosotros, pero todo era muy falso. Ya sabes, todos podíamos notar que fingía interés en nosotros para acercarse a Sara, y ella también lo notaba. Hasta que Jackson quiso salir con Sara, había sido un completo imbécil con casi cada uno de nosotros. Era unos años mayor, lo que ya le daba un complejo de superioridad, pero se notaba que pensaba que era mejor que nosotros y que Sara también lo era. Así que seguía viniendo, colándose en nuestras reuniones y tratando de ganarse a Sara. Pero en lugar de ablandarse con él, a ella le gustaba cada vez menos a medida que veía lo falso que podía ser. Estuvo merodeando durante unas 2 semanas, aparentando estar dispuesto a jugar a largo plazo. Pero un día, supongo que simplemente perdió la paciencia, y su máscara finalmente cayó. Por lo que escuché, todo empezó cuando Jackson le preguntó a Sara por qué no quería ir al cine con él o al menos pasar un rato a solas, solo ellos dos, para poder hablar. Ella seguía diciéndole que no le gustaba de esa manera y que debían salir en grupo, ya que lo veía solo como un amigo. Ante esto, Jackson respondió algo como, ¿qué? ¿Tienes un enamoramiento con ese maldito retrasado? ¿Es por eso que pasas tanto tiempo a solas con él? No lo escuché decir eso, pero definitivamente escuché la reacción de Sara, y todos la escucharon. Fue como si lo atravesara por un atajo, como decía mi vieja abuela irlandesa, o lo destruyó por completo, como diríamos hoy. Sara lo aniquiló absolutamente, positiva y completamente, y lo hizo frente a todos. Primero que nada, Sara nunca gritaba, así que escucharla de repente gritar, ¿qué demonios acabas de decir?, captó la atención de todos al instante. Pero en lugar de darle una reprimenda rápida de 1 o 2 frases, Sara lo atacó como una batería de artillería. De hecho, olvidemos eso, lo bombardeó por completo. Le dijo lo superficial que era, que su aliento olía mal, que era falso, un farsante, un fraude. Le dijo que nunca estaría interesada en él, nunca, mientras ambos vivieran, ni siquiera si él fuera el último hombre en la tierra. Y lo hizo sin parar durante unos 2 o 3 minutos. Para cuando Jackson se dio la vuelta para irse a casa, estaba completamente pálido, como una hoja de papel. Había sido humillado frente a todo Maple Street, y cuando digo todo, me refiero a toda la calle. Las personas salieron de sus casas para ver de qué se trataba todo el alboroto. Jóvenes y mayores, todos vieron cómo Jackson era humillado espectacularmente por Sara. Y no volvimos a ver mucho a Jackson después de eso, y sinceramente, mejor, adiós a la basura, ¿sabes? Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar rumores de que, al igual que no aceptaba un no como respuesta, Jackson no iba a aceptar tal humillación sin más. Jackson quería venganza, y se decía que iba a conseguirla antes de que terminara el verano. Así que pasaron algunas semanas, y todos nos sentimos muy protectores con Sara. Teníamos miedo de que Jackson y sus amigos fueran a lastimarla, lo que sea que eso significara para nosotros como niños. Pero cuando pasó una semana, luego 2, y Jackson se mantuvo alejado, pensamos que tal vez las cosas se habían calmado. Pero entonces, un día, Sara anunció que tenía malas noticias.
Al principio, pensamos que tenía que ver con esa pelea que tuvo con Jackson. Pero resultó que no tenía nada que ver con eso, y, de hecho, era algo mucho peor. Al final del verano, en solo unas pocas semanas, ella y su familia se irían del pueblo para siempre. A su padre le habían ofrecido un trabajo muy bien pagado en otro estado, y para asegurarle un lugar en una nueva escuela, se mudarían hacia finales de agosto, lo que era solo una semana después de que nos lo dijo. Escuchar la noticia tan de repente fue un golpe muy duro. Quiero decir, absolutamente todos estábamos tristes de verla partir. Justo después de darnos la mala noticia, Sara anunció que también tenía un gran favor que pedirnos. Bajo ninguna circunstancia debíamos decirle a Bobo que se iba. Si iba a enterarse, tenía que ser cara a cara. Ella sabía que él se iba a sentir increíblemente triste, y enterarse por rumores solo lo haría sentir peor. Si se iba a enterar, tenía que ser por ella, y tenía que ser en el momento y lugar adecuados. Todos entendimos por qué Sara estaba manejando la situación de esa manera. Todos estábamos tristes de escuchar que se iba, y si nosotros estábamos tristes, Bobo estaría inconsolable. La única pregunta era, ¿cómo se lo iba a decir? Al final, Sara decidió que iba a llevar a Bobo a dar un paseo a algún lugar privado la noche antes de su partida. Le daría la noticia de la manera más suave posible, en privado, lo más cerca posible de la fecha. De esa manera, podrían pasar todo el tiempo posible juntos, disfrutando, antes de una despedida agradable y un corte limpio. Todos pensamos que era una buena idea. De alguna manera, logramos mantenernos callados con Bobo para que no se enterara de que Sara se iba hasta el día que ella eligió. Ahora que lo pienso, parece un pequeño milagro, mantener un secreto entre niños. O tal vez alguien lo dejó escapar y él no se dio cuenta o no lo creyó. ¿Quién sabe? Entonces, pasa alrededor de una semana y llega el día antes de la partida de Sara, que, como seguramente sigues, también es el día que ella eligió para despedirse de Bobo. Supongo que su plan era caminar con él hasta la playa, un pequeño tramo de arena justo en la calle donde vivíamos. No sabía a dónde lo llevaba en ese momento, solo los vi a los dos alejarse caminando, mientras unos cuantos de nosotros pensábamos, bueno, espero que lo tome bien. La mayoría de nosotros sabíamos que Bob iba a estar completamente devastado, y lo único que podría evitar que se le rompiera el corazón por completo era la manera en que Sara le diera la noticia. Porque si alguien podía suavizar ese golpe lo suficiente, sería ella. Pero entonces, unos 20 o 30 minutos después, mucho antes de que esperáramos que Sara y Bobo volvieran, un chico vino corriendo calle arriba con la nariz ensangrentada, y con una expresión de miedo. Se había encontrado con Jackson y sus amigos, quienes acababan de enterarse de que Sara se iría a la mañana siguiente. De alguna manera, Jackson debió escuchar la noticia, reunió a dos de sus amigos, y luego se subieron a sus bicicletas y cruzaron la ciudad para buscarla. Pero en el camino, vieron al chico que vino corriendo calle arriba. Sabiendo que era amigo de Sara, le dieron una paliza hasta que les dijo dónde estaba. Ahora, estaban yendo en bicicleta hacia la playa en ese mismo momento, y aparentemente, Jackson llevaba una navaja. Obviamente, al escuchar eso, todos entramos en pánico, y los que tenían padres cerca corrieron a avisarles para que llamaran a la policía. Como mis padres vivían a solo una cuadra, uno de esos chicos, obviamente, fui yo. Le dije a mi mamá, ella tomó el teléfono y llamó a las autoridades. Cuando le conté a mi papá, que estaba trabajando en su auto con mi tío, ambos se subieron al coche de mi tío y se fueron en dirección a la playa. Yo quería ir con ellos desesperadamente, pero mi papá me dijo que me quedara con mi mamá mientras ellos iban a intentar llegar antes que la policía, y detener que las cosas empeoraran. No tenían toda la información, básicamente solo escucharon, un chico de secundaria está a punto de apuñalar a Sara en la playa, y luego salieron disparados como bólidos para intentar evitar que sucediera. Ahora, suena un poco loco pensarlo, porque en ese momento, una vez que la policía, mi tío y mi papá estaban involucrados, pensé que todo estaría bien. Los adultos tenían el poder para resolver cualquier tipo de problema, así que, ¿por qué no también ese? Solo cuando mi papá y mi tío regresaron a casa unas horas más tarde, me di cuenta de que las cosas no habían salido como esperábamos. No me dieron muchos detalles, solo me dijeron que dos chicos habían salido muy heridos en la playa y que lo sentían mucho porque esos dos chicos eran con los que yo solía pasar el rato. En mi mente, mi papá, mi tío y la policía habían llegado demasiado tarde, y Jackson había apuñalado a Bobo y a Sara con la navaja que llevaba. Más tarde escuché que un tercer chico había sido llevado por la policía, y pensé que ese chico no podía ser otro que Jackson. Pero resulta que estaba completamente equivocado, y mi mejor suposición de lo que había pasado no tenía casi nada que ver con la realidad.
Jackson había llegado a la playa, presumiblemente con planes de asustar, herir o tal vez incluso matar a Sarah como venganza por humillarlo públicamente. Pero lo que Jackson no había planeado era que Bobo no le tuviera ni el más mínimo miedo a la navaja que llevaba. Jackson se acercó, sacó la navaja y, según los amigos de Jackson, Bobo simplemente lo atacó en un arrebato de furia, si eso tiene sentido. Se cortó bastante en el proceso, pero de alguna manera logró controlar la mano de Jackson con la navaja y luego rodeó su garganta con la otra mano, apretando con todas sus fuerzas. Los amigos de Jackson se asustaron y salieron corriendo al ver cómo Bobo lo derribaba. Ni siquiera intentaron salvarlo. Supongo que Sarah intentó intervenir, al menos eso es lo que Bobo dijo que pasó, pero en lugar de escucharla, simplemente siguió apretando el cuello de Jackson hasta que dejó de moverse y de luchar por aire. Después de que Jackson dejó de resistirse, una Sarah completamente angustiada le preguntó a Bobo por qué lo había hecho, por qué había matado a Jackson en lugar de simplemente detenerlo. Bobo dijo que fue porque Jackson nunca la habría dejado en paz. Fue entonces cuando Sarah le dijo a Bobo que eso no era verdad, que no tendría que preocuparse más por Jackson después de ese día porque ella se iría del pueblo a la mañana siguiente. Supongo que Bobo seguía en una especie de estado de furia, porque en lugar de ponerse triste al escuchar la noticia o sentirse mal por lo que había hecho, dirigió su rabia hacia Sarah e hizo exactamente lo mismo que acababa de hacerle a Jackson. La tiró al suelo, le rodeó el cuello con la mano y apretó. No nos enteramos de todo eso hasta mucho después. No fue hasta el final de la secundaria que pudimos, más o menos, filtrar todos los rumores y habladurías y finalmente llegar a la verdad. Pero para entonces, supongo que ya era demasiado tarde, la comunidad ya había pasado por el horror y la tristeza de enterarse de lo que Bobo había hecho. En ese momento, al menos los adultos conocían los motivos y cómo había sucedido todo, pero nosotros, los niños, no sabíamos nada. Muchos de nosotros seguíamos creyendo que la muerte de Sarah había sido un accidente, que Jackson la había apuñalado o cortado, lo que a su vez había provocado que Bobo entrara en un estado de furia asesina. Pero luego, al enterarnos de que Bobo había matado a Jackson antes de volverse contra Sarah en una especie de ira ciega, eso fue demasiado para que la gente lo aceptara. Todavía conozco personas que creen que los padres ricos de Jackson intentaron culpar a Bobo del asesinato porque no podían lidiar con lo imbécil que era su hijo. Y aunque Jackson definitivamente era un maldito cretino, no fue él quien lastimó a Sarah. Ni siquiera se acercó a ella. No hay duda de que contribuyó a toda la situación, quiero decir, no creo que Bobo hubiera reaccionado de la manera en que lo hizo si no hubiera estado en un estado mental tan alterado, pero eso no cambia el hecho de que fue Bobo quien mató a su mejor amiga en el mundo, no Jackson. Lo digo porque Bobo lo confesó él mismo en la estación de policía después de ser arrestado en el lugar. Como resultado, lo llevaron a algún hogar, donde tal vez todavía esté viviendo todos estos años después. Cuando terminé de contar esa historia, recuerdo que mi compañero de trabajo dijo algo como, sí, sabía que había algo detrás de esa sonrisa vacía. Y ahí está tu trauma de la infancia. ¿Y sabes una cosa? Supongo que tenía razón. Creo que todo ese episodio tuvo un profundo impacto en mí cuando era niño, pero después de relegarlo al fondo de mi mente durante muchos años, apenas podía recordarlo, mucho menos reconocer que probablemente fue uno de los eventos más formativos de toda mi infancia. Quiero decir, la mitad de la razón por la que creo que mi infancia fue tan buena es el hecho de que ni yo ni ninguno de mi familia fuimos asesinados de una manera tan horrible y trágica. Es una locura pensar que tomar unas cervezas después del trabajo me llevó a desbloquear una parte de mi psique que ni siquiera sabía que existía. Pero el efecto más importante es que ahora estoy planeando ponerme en contacto con los familiares sobrevivientes de Sarah. Siento que debería hacerles saber que, incluso después de todos estos años, hay personas fuera de su familia que aún la recuerdan con cariño. Pero ni siquiera estoy seguro de si eso servirá de algo ahora, considerando que el daño ya está hecho hace mucho tiempo. Esta es una historia que ocurrió hace muchos años en mi ciudad natal. Es una historia bastante antigua, pero es algo que definitivamente se puede verificar a través de noticias, porque fue un incidente muy famoso en Alemania en el momento en que sucedió. A unas casas de la mía, en la calle donde crecí, vivía un hombre mayor con su esposa y su perro en una casa grande e independiente. Era un poco ermitaño, por así decirlo, y nunca lo vi hablando con nadie. La única razón por la que alguna vez lo veía salir de su casa era para pasear a su perro. Vivimos en la misma calle en paz durante mucho tiempo, y aunque parecía muy antisocial, todo parecía normal. Pero un día, las cosas empezaron a empeorar. En algún momento, la gente comenzó a notar que el coche de la esposa del hombre ya no estaba en la entrada de su casa.
Más tarde, se confirmó que se había divorciado de él y se había mudado. Esto solo se descubrió porque una ex compañera de trabajo de la señora se encontró con un vecino, por lo que tardamos 2 semanas en darnos cuenta de que ella se había ido para siempre. Nos dio pena por él, pero es un hecho de la vida que los matrimonios pueden terminar, y él parecía comportarse como siempre, por lo que no hubo señales de alarma. Una mañana, tiempo después, salí de mi casa a la hora habitual para tomar el autobús escolar. Nuestra calle es relativamente tranquila, y normalmente no hay mucho movimiento, pero esa mañana en particular, las cosas se veían muy diferentes. Había algunos vecinos en la calle, y mis padres me dijeron que algo andaba mal con el anciano que vivía al final de la calle. En ese momento no se sabía nada específico, pero todos parecían muy preocupados porque aparentemente había tenido una discusión con alguien mientras paseaba a su perro. Esto era impactante porque el hombre no había hablado con nadie durante años, así que de repente empezara a gritar en la calle fue suficiente para que la gente saliera de sus casas a ver qué estaba pasando. Puedes imaginarte, este hombre, silencioso durante años, de repente decide empezar a gritar en público, y eso fue un verdadero espectáculo. Yo quería quedarme y ver qué estaba sucediendo, pero mis padres insistieron en que me fuera a la escuela para no llegar tarde. Así que me fui, y durante el día, pensé ocasionalmente en lo que podría haber sucedido. No estaba obsesionado, pero tenía curiosidad por saber si el hombre había sido arrestado o si había habido algún otro enfrentamiento. En realidad, estaba bastante emocionado por escuchar de mis padres lo que había ocurrido, pero al pensar en esa emoción ahora, siento una profunda vergüenza, porque lo que encontré al llegar a casa no fue nada entretenido. Al regresar y bajar del autobús, vi que toda la calle estaba completamente bloqueada y evacuada. Había coches de policía y oficiales por todas partes, e incluso un equipo SWAT estaba presente. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo, así que corrí a casa para reunirme con mis padres. Me explicaron que el hombre mayor había intentado destruir toda la calle en una especie de episodio maníaco. Había inundado su sótano con gas y tenía una bomba improvisada en su cobertizo de jardín, que era esencialmente una gran pila de tanques de gas propano amarrados entre sí. Un reloj temporizador y una tostadora servían como mecanismo de detonación tanto para la bomba como para el sótano, y todo estaba configurado para explotar entre las 7 y 8 de la mañana. Además, había colocado una versión más pequeña del explosivo en el contenedor de reciclaje de los vecinos que vivían justo al lado. Antes de activar la bomba, el hombre destrozó todo el interior de su casa rompiendo y golpeando todo lo que encontró. Luego fue al garaje y continuó con la destrucción, y extrañamente, así fue como lo atraparon. Un vecino escuchó todo el ruido y se volvió sospechoso. Miró por la ventana del garaje y notó el fuerte olor a gasolina. Rompió la puerta para entrar a la casa y descubrió el caos que el anciano había creado, y eso fue lo que inició la llamada discusión que todos habían escuchado esa mañana. El vecino llamó inmediatamente a la policía después de que los gritos terminaron, y fue entonces cuando todos estaban esperando afuera. Pero justo en el mismo momento en que mis padres me regañaban y me decían que me apresurara para ir a la escuela, nuestro vecino estaba tratando de activar los dispositivos explosivos y volarnos a todos por los aires, como dicen. El escuadrón antibombas de la policía local más tarde dijo que fue un milagro que el dispositivo no explotara. Estaba bien construido, con las únicas partes que eran subóptimas siendo el temporizador y el detonador. Si nuestro vecino hubiera sido un poco más cuidadoso al ensamblar estos dos aspectos de su dispositivo, sin duda no estaría aquí escribiendo esto hoy. La policía llegó poco después de que me fui a la escuela, y tras entrar a la casa, arrestaron al hombre antes de que pudiera corregir sus errores y detonar el dispositivo. Por un tiempo, parecía que íbamos a tener que pasar la noche en un hotel, pero el escuadrón antibombas logró remover el dispositivo alrededor de 1 hora después de que llegué a casa de la escuela, y pudimos regresar a nuestras casas una vez que los camiones de la policía se retiraron. Escuché que después de su arresto, el hombre fue declarado incapaz de enfrentar un juicio y fue enviado directamente del tribunal a un hospital psiquiátrico, donde ha permanecido desde entonces. Según lo que entiendo, es muy poco probable que alguna vez sea dado de alta, ya que su estado psicológico no ha mejorado, y sigue albergando un profundo odio hacia el mundo que lo rodea. Entre los 6 y los 11 años, mi familia y yo vivimos en un vecindario muy peligroso. Una noche, estábamos solo mi mamá, mis 2 hermanos y yo en casa. Mi papá trabajaba como camionero, lo que obviamente significaba que estaba fuera mucho tiempo, dejando a mi mamá a cargo de nosotros la mayor parte del tiempo. Esa noche, alrededor de la medianoche, alguien empezó a tocar el timbre de nuestro apartamento. Mi mamá se despertó y fue al pequeño intercomunicador para preguntar quién era, pero nadie respondió.
Pensó que tal vez eran unos chicos jugando a toca y corre o algo infantil, así que en lugar de asustarse, solo se sintió molesta y volvió a la cama. Pero luego, unos 30 minutos después, volvieron a tocar el timbre por segunda vez. Mi mamá se levantó de nuevo y miró por la ventana lateral para ver si veía a alguien afuera, pero no vio ni un alma. Fue entonces cuando empezó a asustarse. Volvió a la habitación, agarró el arma de mi papá y se sentó en la sala, en la oscuridad, esperando que alguien intentara entrar. Después de no sé cuánto tiempo, volvieron a tocar el timbre. Esta vez, mi mamá dijo que les explicó muy calmadamente que si seguían acosándonos, iba a llamar a la policía, y que si intentaban entrar, les dispararía. Una vez más, no hubo respuesta. Volvió a la ventana para ver si podía ver a alguien, y esta vez, lo hizo. Dijo que había 3 hombres afuera, con las caras cubiertas, mirando hacia la ventana, directamente hacia ella. Mi mamá dijo que corrió a llamar a la policía, mientras tanto, mis hermanos y yo seguíamos dormidos en nuestra habitación. Nadie intentó entrar de inmediato, pero mi mamá tuvo que esperar 1 hora para que la policía finalmente llegara. Cuando lo hicieron, tocaron el timbre, lo que la asustó nuevamente, pensando que los hombres enmascarados estaban afuera otra vez. Afortunadamente, eran los policías, y ella los invitó a subir para hacer una revisión rápida alrededor del edificio del apartamento para asegurarse de que nadie seguía allí. Después de su búsqueda, le dijeron a mi mamá que habían encontrado un trozo de alambre de púas, de unos 4 pies de largo, junto a la puerta principal y le preguntaron si era suyo. Ella dijo que no, y preguntó por qué. El policía entonces le dijo que era posible que perteneciera a quien había estado tocando la puerta. Mi mamá preguntó si pensaban que esas personas planeaban usarlo, y aunque le aseguraron que no podían saberlo con certeza, ella está convencida hasta el día de hoy de que planeaban torturarnos. Lo que los policías sí confirmaron fue que mi mamá fue muy inteligente al no abrir la puerta para ver quién estaba allí, de lo contrario, podría haberle costado la vida. También le dijeron que patrullarían el vecindario hasta la mañana e investigarían a fondo una vez que hubiera luz del día. Más tarde esa mañana, después de que mis hermanos y yo nos fuimos a la escuela, llamaron de nuevo para hablar con mi mamá sobre algo. Dijeron que mientras buscaban alrededor de la casa, encontraron huellas que llevaban hacia la parte trasera del edificio, hasta la ventana de mi habitación. Nuestro apartamento estaba en el 2º piso, lo que lo hacía peligrosamente accesible para cualquiera con una escalera bastante larga. Los policías también encontraron marcas en el alféizar de la ventana donde la persona o personas habían intentado forzar la ventana para entrar, pero no lo lograron. Mi mamá siempre sospechó que uno de nuestros vecinos estuvo involucrado porque siempre la miraba de manera muy inquietante cada vez que se cruzaban. Además, sabía cuando mi papá no estaba en casa, ya que reconocía el vehículo que conducía. Mi mamá dijo que ese fue el último golpe para que quisiera salir de ese lugar. Tan pronto como mi papá llegó a casa, ella le dio un ultimátum muy claro: encontrar un lugar diferente para vivir o se iría con nosotros los niños. En menos de 6 meses, ya vivíamos en otro lugar, y celebré mi cumpleaños número 12 en un lugar donde mi mamá finalmente se sentía segura, no en un vecindario donde sentía que tenía que dormir con un ojo abierto. Este relato se refiere a mi actual vecino del piso de arriba. Desaparece durante semanas y luego, de repente, a las 11 de la noche en una noche de semana, escuchamos lo que parece una carnicería, anunciando que ha vuelto a casa. Han pasado muchas cosas extrañas, pero los 2 incidentes principales básicamente resumen lo aterrador que es este tipo. Un día, estaba subiendo las compras y él se ofreció a ayudarme. Le agradecí y asumí que simplemente llevaría las bolsas hasta el rellano del 2º piso, las dejaría fuera de la puerta y luego continuaría hasta su apartamento, como lo había hecho otro vecino antes. En su lugar, me siguió hasta mi coche y se colocó a unos 10 centímetros detrás de mí mientras me inclinaba en el maletero para coger las 2 últimas bolsas. Tomó todas las bolsas y subió las escaleras. Mientras yo terminaba de decir lo típico: «Oh, gracias, no tenías que hacerlo», y abría la puerta de mi apartamento, él dijo: «No hay problema. Sé que tu esposo se va temprano a trabajar y te quedas sola en casa». Apenas había abierto la puerta lo suficiente para entrar cuando, antes de que pudiera darme la vuelta, él entró detrás de mí. Abrió la nevera, puso la leche adentro y empezó a mirar alrededor del apartamento y hacia nuestra habitación. Ahora, para dar contexto de por qué no me puse a gritar, eran las 8 de la mañana, y las 2 personas que viven en nuestro edificio estaban fuera, por lo que literalmente nadie me habría oído. Él mide probablemente 1.88 metros, y yo apenas 1.65 metros con zapatos gruesos. Le dije: «Bueno, gracias por la ayuda, nos vemos»,
pero siguió rebuscando en la nevera y mirando hacia mi cama. Luego, se giró y empezó a caminar hacia mí. Fue entonces cuando notó que tenía un cuchillo de carnicero muy grande a unos 10 centímetros de mi mano, y finalmente decidió irse. Llamé a mi esposo, que estaba trabajando a 1 hora de distancia, llorando mientras le contaba lo que acababa de pasar. Esa noche, él fue a confrontar al tipo, pero no respondió a la puerta. Así que mi esposo fue al día siguiente, y el hombre se derrumbó llorando, diciendo que no recordaba nada y que lo sentía mucho, afirmando que solo estaba tratando de ser amable. Mi esposo simplemente le dijo, mi esposa es fuerte, puede subir las compras sola. Algún tiempo después, nos despertamos una noche con alguien gritando afuera. Cuando miramos por la ventana de la sala, vimos al vecino del piso de arriba, con sangre corriéndole por la cara. Apenas podía mantenerse en pie y les gritaba a los policías, no voy al maldito hospital. Al parecer, se había metido en una pelea en el salón de billar de la calle y había recibido una paliza de 4 o 5 tipos. Finalmente, los policías lo sujetaron y lo llevaron esposado al hospital. A la mañana siguiente, fui a comprar sola, ya que mi esposo no tenía que trabajar ese día. Cuando regresé, el vecino estaba afuera fumando un cigarrillo, y se notaba que todavía estaba afectado por lo que fuera que había tomado la noche anterior. Esta vez, caminó directamente hacia el coche y actuó como si estuviera esperando que saliera, pero se quedó junto al maletero. También fue la primera vez que lo vi desde el incidente inicial, y tal vez pensó que mi esposo no estaba en casa. Llamé a mi esposo, y cuando mi vecino vio que estaba en el teléfono y escuchó a mi esposo bajando las escaleras del edificio, salió corriendo alrededor de la esquina. Ese día, mi esposo me llevó a la tienda y me compró un arma. Ahora, cada vez que me ve sola, solo se queda mirándome, pero si mi esposo está cerca, actúa como si ni siquiera nos viera. Sé que esto puede sonar como si una idiota estuviera quejándose de su vecino antisocial, pero a veces realmente me da mucho miedo estar aquí cuando mi esposo no está. Escribir todo esto me ha hecho sentir un poco menos sola, así que supongo que valió la pena. Esta es una historia real que nos ha traumatizado profundamente a mi novio y a mí. Hace poco más de 2 años, me mudé al Reino Unido para estudiar en la Universidad de Leeds. Siempre había querido ir allí para alejarme de mis padres, ya que la situación en casa se había vuelto demasiado tóxica para mí, y mudarme para estudiar me parecía la solución ideal. Durante mi primer año en la universidad, me mudé a una residencia estudiantil y conocí a personas muy agradables. Fue un buen año, en el que conocí a mi novio, y disfruté mucho de mi tiempo lejos de mi familia, descubriendo lo que realmente significaba la independencia. Cuando llegó el segundo año, decidí mudarme a una casa alquilada por una agencia de estudiantes junto con algunos amigos. No era tan bonita como la residencia universitaria, pero al menos teníamos nuestra propia casa y no estábamos tan restringidos con el ruido, lo que significaba que podíamos hacer fiestas y todo eso. Yo tenía una habitación en la planta baja, y mi ventana daba a un pequeño patio donde podía salir a fumar todos los días, ya que soy fumadora. El patio tenía una puerta de madera muy fina que daba a la calle, donde poníamos los cubos de basura. La puerta solo se podía cerrar y bloquear desde el interior del patio, pero como era vieja, tuvimos que atar unas cuerdas para mantenerla bien cerrada. Tenía vecinos a ambos lados de la casa, así que estábamos rodeados de familias y algunos otros alojamientos estudiantiles. Los vecinos de la derecha eran 5 hombres que parecían demasiado mayores para estar en la universidad y parecían muy extraños. En una ocasión, me encontré con uno de ellos fuera de nuestra casa durante una intervención policial. Dijo que uno de sus compañeros de piso lo había atacado a él y a los demás con un cuchillo de cocina y luego había intentado incendiar la cocina. Escuché algunos gritos y salí con mis compañeros de piso. Vimos a uno de ellos cubierto de sangre y cortes, con muchos en el brazo y una herida en la cabeza causada por el cuchillo de cocina. Mis compañeros de piso y yo no sabíamos qué hacer, así que lo ayudamos a limpiarse y le dimos una camiseta vieja para que se cambiara. Luego vimos como el tipo que había atacado a sus compañeros era escoltado por la policía y subido a una furgoneta, presumiblemente arrestado. No sé mucho más sobre la historia, y la policía tampoco nos dio muchos detalles. De todas formas, el chico al que ayudamos era bastante raro. Decía muchas cosas al azar e intentaba flirtear conmigo, pero no me importaba en ese momento, ya que solo queríamos asegurarnos de que estuviera bien. Con el tiempo, lo veía con frecuencia cuando volvía de la universidad. Siempre me miraba, aunque nunca le dirigí la palabra. Un día, mientras iba a la tienda de la esquina, se acercó y comenzó a hablarme de una manera que me incomodó mucho. Le dije que estaba ocupada, y él respondió, «Oh, está bien. Te esperaré frente a la casa».
Así podremos conocernos mejor cuando regreses. No hace falta decir que me asustó mucho. Compré mi bebida en la tienda y regresé a mi calle. Al doblar la esquina, lo vi a él y a su compañero de piso sentados en la puerta de mi casa, esperándome. Entré en pánico, di la vuelta y regresé a la tienda de la esquina. Llamé a mi único compañero de piso masculino para pedirle que abriera la puerta y les dijera que se fueran. Desafortunadamente, no estaba en casa, y tampoco lo estaban mis otros compañeros de piso. Terminé esperando una hora, caminando de un lado a otro por la calle principal, antes de verificar si ya se habían ido. Cuando vi que la costa estaba despejada, corrí de vuelta a casa y cerré con llave la puerta principal. Después de ese encuentro aterrador, traté de evitar al chico, y durante un tiempo, lo logré. Pero un día, mientras estaba fumando en el patio, noté que la puerta de madera, que siempre estaba cerrada, estaba abierta. Las cuerdas que habíamos puesto para mantenerla cerrada habían sido cortadas. Por alguna razón, no le di mucha importancia en ese momento. Simplemente cerré la puerta, puse una nueva cuerda y supuse que uno de mis compañeros de piso había sacado la basura y se había olvidado de volver a atarla. Nuestros vecinos extraños a menudo gritaban y peleaban en su casa, despertándonos en medio de la noche, pero con el tiempo nos acostumbramos. Entonces, una noche, mi novio se quedó a dormir, como lo hacía habitualmente. Él duerme muy profundamente y nunca se despierta por el ruido, pero esa noche se despertó en medio de la noche debido a un golpe fuerte y unos susurros. Yo estaba profundamente dormida, así que me despertó en silencio. Ambos nos quedamos quietos en la oscuridad, escuchando más ruidos. De repente, escuchamos como la puerta de madera se abrió de golpe y unos pasos justo al lado de mi ventana. Siempre mantenía la ventana abierta porque hacía mucho calor dentro. Nos congelamos, y luego escuchamos que alguien sacudía suavemente la puerta que daba al patio, como si intentara abrirla. Después de unos momentos, el ruido cesó. Afortunadamente, las cortinas estaban cerradas, por lo que no podían vernos, pero estábamos listos para vestirnos y salir corriendo si entraban por la ventana. Luego, escuchamos que alguien empujaba mi ventana un poco más y uno de los chicos dijo algo en un idioma que no entendimos. Nos dimos cuenta de que estaban tratando de entrar. Mi novio y yo saltamos de la cama, agarré mi teléfono, nos vestimos rápidamente y salimos corriendo de la habitación y de la casa. Llamé a mis compañeros de piso, diciéndoles que se encerraran en sus habitaciones, y luego llamé a la policía. Afortunadamente, la policía llegó en menos de 5 minutos, ya que la comisaría estaba a solo unas calles de distancia. No recuerdo mucho después de que llegó la policía. Creo que mi novio y yo estábamos en estado de shock. Terminaron arrestando a un chico, el otro huyó, pero lo encontraron unas calles más allá, fumando marihuana. La policía nos dijo que habían entrado en su casa y encontrado mucha cocaína y heroína, y que los chicos llevaban un enorme cuchillo de cocina. Estaba tan confundida porque nunca había hecho nada para ofender a mis vecinos, así que la idea de que intentaran entrar con un cuchillo de cocina, por quién sabe qué razón, nos aterrorizó a mi novio y a mí. Los dos chicos fueron arrestados, y uno de ellos fue condenado a 2 años de prisión por llevar un arma con intención de causar daño. Nunca supe nada más de la policía, y unos meses después me mudé de vuelta a casa porque estaba demasiado asustada para quedarme. El incidente me atormentó durante meses, sin saber qué podría haber pasado si mi novio no se hubiera despertado esa noche. Todavía estoy lidiando con el trauma y me cuesta superarlo. A menudo me despierto por el más mínimo ruido y tengo pesadillas terribles, pero al menos sigo con mi novio. Hablar de ello con él me ayuda mucho. Esto sucedió hace unos años, pero hasta el día de hoy me siento casi enferma al pensar en esa noche. Cuando tenía poco más de 20 años, vivía en un bloque de apartamentos muy barato y bastante malo, conocido por ser extremadamente peligroso. Tenía un vecino que siempre parecía estar escuchando a James Brown y música de Motown. Así que, aunque me parecía un poco raro, pensé, ¿qué tan extraño puede ser si solo está relajado escuchando música antigua? Lo había escuchado poner música a todo volumen y tener conversaciones fuertes, pero como ambos teníamos estudios justo al lado, simplemente ponía mi propia música para ahogar el ruido. Una noche, estaba bebiendo mucho y tenía a su novia en el apartamento. Se le oía ser agresivo, pero nada fuera de lo normal para él. No era tan tarde, así que salí con unos amigos mientras mi novio se quedó en casa. Me dejaron de vuelta alrededor de la 1 de la madrugada o algo así. Mientras llegábamos al estacionamiento, vimos a mi vecino afuera, parado entre los coches, viéndose un poco extraño. Ok, pensé, qué raro, pero este tipo siempre ha sido un poco espeluznante.
Mis amigos estaban más inquietos que yo, pero no le di mucha importancia y les pedí que me dejaran cerca de la entrada porque así les sería más fácil salir. Eso fue hasta que se fueron y caminé hacia mi apartamento, lo que significaba que primero tenía que pasar junto a él. Juro que mi corazón se hundió. Él estaba parado inmóvil entre los arbustos que separaban nuestros apartamentos, como el meme de los Simpson en el que Homero se esconde entre los arbustos, pero esto no tenía nada de gracioso. Parecía que pensaba que no lo había visto porque estaba muy oscuro, y se quedó quieto como una estatua. Le saludé con la mano y murmuré, hola, porque si lo había visto y no iba a fingir que no. En ese punto pensé, ni se te ocurra intentar nada. Era un día entre semana, tarde en la noche, y no había nadie alrededor. Después de reconocerlo, salió de los arbustos y se acercó a la luz tenue del porche. Nunca en mi vida he visto una mirada como esa. Mi corazón se acelera solo de pensarlo. Sus ojos estaban abiertos de par en par y oscuros, completamente dilatados, con una energía salvaje, casi demente. No dijo nada, pero me dio una mirada que me heló los huesos. Corrí hacia mi apartamento de inmediato. Mi novio estaba somnoliento porque era tarde, pero mencionó que la música de mi vecino había estado muy alta y que había habido mucho ruido y discusiones antes. No le había dado mayor importancia. Toda la noche escuchamos golpes, y sonaba como si estuvieran moviendo muebles. Me inquietaba saber que él estaba despierto y en ese estado primitivo que había presenciado. A la mañana siguiente, escuché a la policía golpeando en su puerta. Me sentí aliviada de verlos, pero también aterrorizada de por qué estaban allí en primer lugar. Se lo llevaron esposado poco después de exigir que los dejaran entrar. Me preguntaron cuándo fue la última vez que hablé con él o lo vi. Les conté sobre las discusiones, los ruidos, el encuentro aterrador y los golpes durante toda la noche. Lo que descubrí al día siguiente me revuelve el estómago hasta el día de hoy. El encargado del mantenimiento me contó los detalles, que mantendré simples porque fueron horrendos. Mi vecino, el que escuchaba a James Brown, había asesinado brutalmente a su novia esa noche. Le había desmembrado partes del cuerpo y había arrastrado el resto hacia las vías del tren, que estaban justo detrás de nuestros apartamentos. Me cayó la ficha de que la fría, primitiva y desquiciada mirada que había visto en ese hombre era la de alguien que acababa de quitarle la vida a otra persona de una manera tan brutal y repugnante. Me sentí tan triste por esa mujer, que no merecía un final así. Siempre era tranquila, dulce, y parecía estar pasando por una mala racha, a menudo me pedía cigarrillos cuando la encontraba. Hasta el día de hoy, mi estómago se revuelve al pensar en lo cerca que estuve de la muerte, literalmente. Podría haberme atacado en un momento de locura, ya que estaba esperando en la oscuridad cuando pasé. A cualquiera que esté leyendo esto, siempre sigan su intuición y su instinto. Si tienes una mala sensación sobre alguien, aunque parezca inofensivo, mantente a una distancia segura. Me mudé a otro apartamento poco después porque era demasiado pensar en lo que había pasado. Ese vecino fue a la cárcel, y vi su foto de ficha policial. Fue aterrador volver a verlo, y solo espero que se quede en la cárcel, donde pertenece. Esto sucedió hace unos 3 años, justo después de que había ingresado a la universidad. Estaba muy orgullosa de haber aprobado un examen de admisión realmente difícil y estaba emocionada por experimentar la vida en la ciudad sola por primera vez. Sabía que sería un gran paso, pero estaba lista para afrontarlo. Vengo del campo, así que todo era nuevo para mí, y fue difícil dejar la pequeña red de apoyo y los amigos que tenía allí. Mi primer año en la universidad fue una mezcla de emoción y adaptación. Hice amigos con algunos otros estudiantes, y mi mamá solía visitarme con frecuencia, usando mi lugar como una especie de hotel. No me molestaba mucho, ya que era agradable escuchar cómo estaba mi familia y verla de vez en cuando. Supongo que era su manera de asegurarse de que yo estaba bien, y creo que también me extrañaba. Cuando comencé mi segundo año en abril, mi mamá volvió a visitarme. Aparentemente, uno de sus artistas favoritos tenía un concierto cerca, así que decidió usar mi lugar como su hotel, como de costumbre. En ese momento pensé, oh, aquí vamos de nuevo, pero como me mandaba dinero todos los meses, no podía quejarme mucho, no quería arriesgarme a que me redujera la asignación. Esa mañana, me dijo, voy al concierto hoy, así que volveré bastante tarde, ¿vale? Asentí mientras comía la sopa de miso que había preparado. De repente, me preguntó, ¿qué opinas de este apartamento? ¿Qué quieres decir?, le pregunté, un poco sorprendida por la pregunta repentina. ¿Vecinos extraños o gente ruidosa o algo así? No sé, respondí. Entre mi trabajo a tiempo parcial, las clases y las fiestas, apenas sabía quién vivía en mi edificio.
Recordaba que había una chica de la misma universidad que vivía en mi piso. Parecía bastante sociable, siempre tenía amigos para tomar algo, y la envidiaba un poco por eso. Bueno, lo que sea. ¿Tienes trabajo hoy, verdad?, preguntó mi mamá. Sí, asentí. Trata de no quedarte fuera hasta muy tarde, ¿de acuerdo? Quería decirle que volviera temprano también, pero me guardé ese pensamiento para mí. Cuando regresé esa noche y dije, ya volví, el apartamento estaba completamente oscuro. Eran las 8:30 de la noche, y mi mamá aún no había vuelto. Tenía hambre, pero como había estado cálido y estaba un poco sudada, decidí ducharme primero. Mientras estaba en la ducha, escuché algunos ruidos, y pensé que mi mamá había regresado. Vi una figura oscura moviéndose a través de la puerta de cristal esmerilado cuando entró al baño. Vaya, volviste temprano, mamá, llamé, pero no hubo respuesta. ¿Quieres ir a comer ramen?, pregunté, y escuché un che, como si alguien chasqueara la lengua. Con eso, la figura desapareció. ¿Qué le pasa?, pensé, saliendo del baño. Ella generalmente amaba el ramen. Tan pronto como salí del baño, un olor me golpeó inmediatamente. ¡Qué asco, huele horrible!, exclamé. Olía a queroseno, lo cual era extraño porque no usaba un calentador de queroseno. Mientras me preguntaba por qué, escuché la puerta principal desbloqueándose, y mi mamá entró. ¿Viniste solo para salir de nuevo?, le pregunté, confundida. Ella me miró un poco desconcertada. ¿De qué hablas? Acabo de llegar, dijo, sosteniendo bolsas llenas de mercancía del concierto. Entonces, ¿quién estaba en el baño? Mi mente empezó a correr mientras le contaba a mi mamá lo que había pasado. Asustada, llamó a la policía, que llegó de inmediato. Descubrimos rápidamente que no habían robado nada y que no había señales de entrada forzada. Supongo que no cerré bien la puerta cuando llegué o algo así. La policía sugirió que tal vez fue solo un malentendido, quizás un vecino había bebido de más, entró pensando que era su apartamento, se dio cuenta de su error y se fue. Mi mamá estaba furiosa, pero me hizo preguntarme si lo había imaginado todo. Tal vez estaba cansada. Aún así, no pude convencerme del todo, especialmente por ese extraño olor a queroseno. La semana siguiente fue una de las más largas y llenas de nervios de mi vida. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Me encontraba saltando ante cualquier ruido y revisando las cerraduras de mi puerta varias veces al día. Incluso contemplé mudarme a otro lugar, pero mi contrato no terminaba, y encontrar un nuevo apartamento en la ciudad no era fácil ni barato. Una semana después de ese extraño incidente, sucedió algo terrible. La chica que vivía en mi piso fue asesinada por el hombre de mediana edad que vivía debajo de nosotros. Después de cometer ese terrible acto, incendió su apartamento y murió en el incendio. Las noticias y el internet dijeron que la chica había enfurecido a los vecinos por hacer fiestas ruidosas y generar mucho ruido, y por eso fue atacada. Pero eso no era verdad. Incluso cuando tenía amigos, apenas se les escuchaba. La revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. No podía dejar de preguntarme si la figura oscura que vi ese día era él. Tal vez yo era su objetivo inicial, pero se detuvo porque mi mamá estaba allí y volvería pronto. La idea de que podría haber estado en la misma situación que esa pobre chica me mantuvo despierta por las noches. Durante días, repasé el incidente en mi cabeza, tratando de encontrar alguna claridad, alguna señal que me dijera que había pasado realmente. Recordaba cada detalle, el sonido de la puerta, la figura detrás del vidrio esmerilado, y el olor a queroseno. Todo era demasiado real para haber sido solo imaginación. Nunca sabré con certeza qué sucedió esa noche, y esa incertidumbre es algo con lo que he tenido que vivir. La policía cerró el caso rápidamente después de que el hombre murió, etiquetándolo como un individuo desequilibrado con rencor contra los vecinos ruidosos. No investigaron más, y no hubo pistas, no había testigos, excepto yo. Y ni siquiera estaba segura de lo que vi. Lo único que puedo hacer es rezar por la chica que perdió su vida. Que descanse en paz. Incluso ahora, años después, de vez en cuando pienso en esa noche.